y ahora muchos quisieron venir, pero por cuestiones de su trabajo o traslado, lo están viendo por redes. Entonces, en torno a ellos, a los que saben, a los que medio saben, a los que no saben, me tomé la libertad de hablar un poquito sobre el trabajo, la manera de hacer arte en barro, sobre la cerámica. Voy a leerles un poco. Dice: la cerámica es en México una especie de escritura de sus tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Es historia carente de letras, pero no de signos ni de signos. Es pues una de las extendidas y profundas raíces mexicanas, como la del árbol, que se descubre y al ser removidas, la cerámica resulta imprescindible desde que el hombre se hace sedentario. El arte en barro y la cerámica contienen en su elaboración y producción los principales elementos de las artes plásticas: arquitectura, escultura, pintura. Es así que la tradición alfarera de trabajar barro en San Pedro Tlaquepaque y Tonalá se remonta a la época prehispánica, pero encuentra una importante transformación a partir del proceso de difusión cultural que sufre nuestro país con la conquista española. México, al consolidarse como una nación independiente en la segunda década del siglo XIX, surge a modo de posibilidad de aventuras como una tierra llena de fantasías y exotismos que los exploradores y viajeros norteamericanos y europeos buscaban con gran interés particular para narrarla en sus crónicas literarias. Son estos viajeros, con alma de flotamundos, los primeros en plasmar la imagen de este México nuevo y hacer referencia, entre otras cosas, al trabajo de los artistas, ceramistas, escultores del barro de esta región. Algunos historiadores, entre ellos Ventura Reyes y Zavala, el padre de don Chucho Reyes Ferreira, en su Tratado de las Bellas Artes en Jalisco de 1882 menciona sobre las virtudes de los maestros artesanos. Dice: ¿qué acaso si un Cimahue, maestro florentino de artistas plásticos, lo sorprendiera en su pajiza habitación con un poco de barro entre sus toscos dedos, de los cuales sale al fin una bella figura? Si lo llevara consigo y lo seleccionara, ¿acaso vendrían a ser artistas de fama europea? Es así que después me encuentro con un texto de don Federico Gamboa, que fue una persona muy importante con Porfirio Díaz, y que entre otras cosas fue el autor de la novela de Santa. Me voy a permitir así ponerme los lentes para leer este texto. 15 de agosto de 1894, Jesús Contreras, escultor mexicano y amigo mío muy amado, el que en París se educó y es actual director de la Fundación Artística Mexicana, invitóme a ir a verlo. Quiere que un escultor jalisciense haga mi busto al crédito indefinido, explicó sonriendo. En el cuarto de al lado me presentaron al escultor jalisciense, indio puro, sin estudios técnicos ni preparación científica, un verdadero instintivo que no obstante trabaja sus bustos admirablemente, obtiene en ellos perfectos parecidos. En el acto puso manos a la obra y en tanto daba los primeros cortes a un puñado de barro, le desaté la lengua. Y es oriundo de Guadalajara, un tapatío puro. Su padre, su abuelo, él, sus hijos, si los tiene, los hijos de sus hijos, han sido y serán escultores. Es toda una dinastía el arte consagrado. Me puntualizó cómo van formándose. Primero, de chiquillos a caer en el barro, desde el río, en cuyas riberas retosan con los amigos, en cuyas aguas se bañan, en cuyas arenas asoleanse, aunque de vuelta al taller se ganen una bofetada o dos. Luego los obligan a mirar mucho al que modela, a que le estudien los movimientos, las trácalas del oficio. Más tarde comienzan a modelar ellos mismos el gato de la casa, los perros de la vecindad, los caballos y las mulas de los parientes ricos, perfeccionados ya en el sentir viejo, lances a la fabricación de tipos nacionales,
el charro, el borrachito, el peleador, el gendarme, el rural. Enseguida ascienden los personajes históricos más conocidos, el cura Hidalgo, Juárez, Zaragoza. Y un buen día, cuando la parroquia aumentó y faltaron manos para complacerla, todo el mundo retrata maestros y aprendices, estos encontrándose a Dios y poniendo sus 5 sentidos. Otro texto que me encontré por ahí dice: a partir del siglo XIX, el generar una sociedad cuyo primer requerimiento es la obtención de señas de identidad, le confiere el arte popular el papel de sembrador de signos nacionales, de objetos que afiancen el propósito de singularidad. Carlos Monsiváis. Otro: alégrate, nación, mientras que creían imitativa y postrada, fuiste capaz, sin embargo, de elaborar objetos hermosos, de darle a tu vida cotidiana algunos paisajes de riqueza visual. Lo insignificante resplandece. Salvador Novo. Este es otro texto. Con la perspectiva del siglo XX, Gerardo Murillo, Ruth Lechuga, Roberto Montenegro, Jorge Enciso cambia su valorización en el carácter de arte popular a la creación de la cerámica. Se presenta como una cultura viva que se nutre de sus raíces, pero que evoluciona día a día. Ruth Lechuga. Sobre el tema de Ruth Lechuga fue una austriaca que vino en 1939 huyendo de la persecución alemana y llega a México. A partir de los años 40 empieza a formar una colección particular de arte popular mexicano, se apasiona completamente, que se quita el apellido austriaco de Schulz y se pone de su esposo, del señor Lechuga, y se pone Lechuga. Llegó a tener una colección de más de 13,000 piezas de arte popular que atinadamente antes de morir las donó al Museo Franz Mayer, y el cual el Franz Mayer está en el acervo del Franz Mayer. Por ahí, hace mucho tiempo, me encontré en este libro unas piezas que no sé de quién son. ¿Sí? Entonces podría aseverar que ahorita la obra del maestro Pablo Buche está en el acervo del Franz Mayer. Y pueden seguirle porque quiero terminar con algunos textos que me dieron amigos de él. Claro. ¿Sí? Sí, fíjate que tocas un punto muy importante que tiene que ver con esta discusión de la artesanía Y arte popular. Arte popular, o donde es el límite entre el arte popular y el arte por sí mismo, ¿no? La culpa la tuvo el doctor Gerardo Murillo. Así es. Sí, y bueno, pues aquí tenemos en Jalisco una de las colecciones más importantes de arte popular, que fue una selección que hizo Roberto Montenegro, y que esa colección ahorita está dividida en 2 partes, una en la Casa de la Artesanía Jalisciense y la otra parte está en el Cabañas. La de la artesanía jalisciense creo que ya la dividieron, una está en el Museo Nacional de Historia, si no mal lo recuerdo, y algo en el arte popular. Sí. Una tristeza, una tristeza. Sí, me parece que es importante porque en el caso de la colección Roberto Montenegro de arte popular, me parece que las colecciones, cuando se crean a partir de la visión, del expertise, de esa mirada aguda de un especialista, y en este caso un personaje como Roberto Montenegro, esa colección no tendría que estar subdividida, tendría que mantenerse como una sola unidad. Que estuvieran en solo recinto. Sí, por supuesto. De hecho, cuando tenemos una exposición, pues es como la curaduría implica esta selección de piezas para establecer una narrativa específica de esa exposición. Después de esa exposición, de ese momento, de ese acontecimiento museológico, expositivo, pues después las piezas regresan a sus respectivas colecciones. Pero ahí podemos percibir cómo, cuando en su conjunto es afortunada esta selección y esta revisión
y este planteamiento discursivo, pues podemos advertir otros aspectos desde otros ángulos y otras miradas de los creadores. Entonces, pues si la apuesta es porque cada vez tengamos un mayor número de colecciones, es importante saber que las colecciones no solamente es este recuento de piezas, sino es la historia misma de las entidades, de nuestras propias civilizaciones, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la cerámica misma es un documento a través del cual podemos entender el sistema organizacional, social, político, religioso de las civilizaciones. Lupita, tú has sido una estudiosa en muchos de los casos de estos procesos. ¿Cuál es, a partir de tu experiencia, la manera en que tú visualizas al maestro Pablo? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. El estar aquí sentada con ustedes y sobre todo con Pablo Boche, pues yo empiezo comenzando así, de inicio. El primer lugar donde yo ubico a Pablo Boche es en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Fuimos compañeros, él fue consejero precisamente de la disciplina artesanía. Y al inicio, pues yo veía a una persona muy callada, iba a las sesiones, casi no hablaba, pero yo decía, bueno, ¿por qué no habla? ¿Por qué siendo creador se queda callado? Sí que hay una diversidad de temas en la mesa, de pronto yo lo medianamente que sé es de artesanías, de los demás pues estaba aprendiendo, el escuchar, estar callado, yo creo que es símbolo de que quiere uno entender y aprender. Pero en ese momento, o sea, lo que uno observa es por qué una persona, en comparación de los demás consejeros, se notaba la edad y la experiencia, nada más al inicio nos observaba. Posteriormente, conforme fuimos avanzando en las sesiones y empezó, como dijo, a agarrar esa experiencia, ya eran aportaciones respecto a su disciplina. En ese primer acercamiento que tuve con él, pues empezó a haber cuestiones afines por las temáticas. Yo era consejera de cultura indígena, él era de artesanías, entonces empezamos a tener esa comunicación y a conocer no solamente a la persona consejera de una disciplina, sino a la persona creadora de estas piezas, estas obras. De esa manera, el tiempo que estuvimos conviviendo como consejeros, que fueron, recuérdenme, un periodo, ¿verdad? Sí, y solamente después, estuve sí, yo. un periodo. Tú estuviste varios. Y después, no, porque era la consejera vitalicia, no me recuerdo. Varios, fueron 2. No, yo estuve desde 2007 hasta 2019. Sí. Porque fui consejera institucional precisamente y estuve pasando por varios periodos. Exactamente. Posteriormente me lo encuentro en el Congreso, precisamente en la Comisión de Fomento Artesanal. Sí. Y ahí es donde nuevamente volvemos a coincidir y precisamente en estas cuestiones del gusto que tengo por la cuestión artesanal, en una ocasión que vine a Tonalá, andaba buscando piezas para mi nacimiento, el nacimiento que tengo en casa siempre lo empiezo en ciertas fechas a incrementar en piezas y me lo encuentro en su mesita, en un puestecito, paso y me enamoro de una pieza de este tipo. Y mi nacimiento era tradicional, el tradicional, digamos, del Belén. Pero cuando yo veo las piezas de don Pablo, ¿sí? A partir de ahí mi nacimiento cambió totalmente y se convirtió en un nacimiento mexicano. Entonces, ha sido proveedor de varias de las escenas de ese nacimiento, ya no caben en la sala de su casa, porque se ha ido incrementando y posteriormente, ahí precisamente siendo parte del Congreso, tenemos un acercamiento un poco raro, pero interesante, porque me encontraba ayudando a las personas de Zacualco, precisamente en la declaratoria municipal del Equipal, que por cierto este Equipal no está muy cómodo, no le doy la aprobación del 100%, no, y le comenté, dije, oiga, a mi nacimiento le falta un equipalero, ¿me lo puede hacer?
Y don Pablo se me quedó viendo. Digo, ¿le puedo mandar una foto? Porque tenía una miniatura de ese tamaño de un equipalero cargando dos equipales, uno al frente y otro atrás. Y él me hizo uno sentado trabajando. Y dije, me gustó. Pues me hizo las primeras piezas exclusivas en ese momento, porque solamente era para mí, para complementar mi nacimiento. Y en el proceso de la declaratoria estuvimos trabajando con artesanos mayores a los cuales queríamos reconocer precisamente por esa trayectoria. Y ahí es donde se dio el siguiente clic cuando voy al Congreso, no a buscarlo por cuestiones de tema legislativo, ni mucho menos, sino a hablar de una propuesta indecorosa, pero interesante, para ver si podíamos... Sumamente decorosa, muy bien. Para ver si podíamos esa reproducción del equipal, convertirlo en un reconocimiento para los artesanos equipaleros mayores de edad del municipio que se iban a reconocer con motivo de la declaratoria. Y pues de repente se me quedó viendo así como dudando, porque decía, bueno, ¿cómo? Pues sí, entonces lo que hicimos fue hacer artesanos equipaleros, artesanas equipaleras, Sí. Les pusimos una basecita, les mandamos a hacer su placa. Obviamente no sabían los artesanos mayores eso, entonces se hizo el proceso de la declaratoria. Obviamente nos acompañó don Pablo el día de la entrega y se les entregó a los artesanos en su base un equipalero hecho por un gran maestro artesano. Entonces el reconocimiento que recibieron los artesanos de Zacualco con esa presea, por llamarlo de alguna manera, pues para ellos fue muy significativo. Y hay una fotografía que tomó don Pablo Sí. de un señor que es ahorita el mayor equipalero de Zacualco, tiene 95 años, sigue haciendo artesanías activo, que está abrazando Sí. su pieza como si fuera el tesoro más grande que le hubiesen dado en su vida. Y de hecho lo fue. ¿Por qué? Porque verse en una figura, un artesano equipalero, y darle el reconocimiento en una sesión solemne de ayuntamiento, pues para ellos fue significativo. Muy bien, maestro Pablo. Y bueno, maestro Pablo, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo inicia usted en esta historia de la cerámica, de generar estas piezas? ¿Hay antecedentes en la familia? ¿Hay generaciones que anteceden en el desarrollo de estas figuras? Tengo alrededor de 40 años de dedicarme enteramente a mi mesa de trabajo y a transformarlo en figurines, en pequeñas esculturas que han ido cambiando con el paso del tiempo. Al ver la foto que muestra en el libro Oscar de Ruth Lechuga, yo creo que esos diablos que están ahí, unos diablos rojos, porque normalmente la costumbre dentro de los moneros en Tlaquepaque es hacer diablos y pintarlos en su gran mayoría de color rojo, todo completamente rojo, y nada más ponerles algunos adornos en negro y algunos con oros, ribetes de oro, y otros el puro rojo. Entonces, esos han de ser más o menos, fácil, unos 25 años. ¿Cómo llegarían a las manos de la maestra? Yo, en el trayecto de iniciar con esto, la temporalidad de las que les estoy hablando, he incursionado en muchos mercados que todavía no los dejo. Yo amo venir al fabuloso Tianguis de Tonalá, porque es el encuentro, es un mercado popular, inmediato, en donde puedes encontrar el manejo de crítica directa o de alabanza y de plática en base a la exposición de tu producto que estás haciendo. Quiero mencionar que en ese lapso, así como en Tonalá, que tengo desde que recuerdo que se ponían los moneros de Tlaquepaque aquí en Tonalá, en la plaza principal ahí del kiosco. Así
acudía a otras plazas, a la Ciudad de México, a la Ciudadela, a diferentes lugares, en conjunto con mi abuelo, que fue el precursor, como muchos de los moneros en Tlaquepaque, para ir a vender su producción del año en la temporada de los nacimientos, en el tercer trimestre del año, en la Ciudad de México. Yo creo que en unas de esas, por ahí, compraron a alguien, y a lo mejor Ruth misma, porque en esos lugares en la Ciudad de México hay muchos coleccionistas como Ruth y como Cándida, como muchos de los, voy a omitir mucha gente, pero que van precisamente a comprar de esa manera arte popular, porque saben que van gente de la República, inclusive de ahí mismo, de la localidad, de la capital, a vender directamente su arte popular. Y a muchos que tienen esa sensibilidad de tener esa lectura, que por medio de un objeto lo compran como parte de humanizar sus espacios o de hacer colecciones. Entonces yo creo que de esa manera es como se trasladó. En ese momento ni Ruth Lechuga conocía a Pablo, ni Pablo conocía a Ruth. Nunca nos conocimos. A veces tuvimos algún contacto por medio de misma Marta Turo, que ella inclusive es parte de la que está a cargo de preservar la colección de Ruth Lechuga. Sí. Y tuvimos contactos esporádicamente hace mucho que murió. En 2004. Sí. Antes de que muriera, ya era una señora de edad. Sí. Y por medio de Marta, que alguna vez, no recuerdo exactamente, pero sí hubo un contacto, no físico, pero sí por medio del contacto de Marta Turo. Yo creo que eso es lo importante del arte popular. Hablaba Ricardo que en ese hilo delgado de donde está la artesanía y donde está el arte popular, yo considero y creo y estoy plenamente convencido que la artesanía es, en la universalidad que tiene, se hace en todo el mundo. Se transforman los materiales naturales por medio de la habilidad de cada individuo, no hablando de género, de mujeres, hombres, y la transforman en un objeto, ya sea decorativo, utilitario, ritual, X. Y esa es artesanía, de acuerdo a mi concepto. Y arte popular es cuando ese objeto ya tiene una narrativa, una lectura, para saber, al simplemente verlo, quién lo hizo, dónde lo hizo y por qué lo hizo. Esa es la narrativa, la voz de los que tienen muy poca oportunidad de hablar, o a lo mejor dificultad para explicarlo como lo estoy haciendo yo. Entonces, todo el arte popular, ahí es el arte popular, que no es arte único, es un arte popular, pero no deja de ser, no debe de restarse la importancia, puesto que es la voz que narra, que da fe de la gente, cuáles son sus usos, sus costumbres, su imaginario popular, su sincretismo religioso, sus formas de convivencia, su manera de alimentarse, su vestimenta, su genotipo. Todo este tipo de cosas es precisamente el arte popular, cuando ya tienes el lenguaje. Y artesanía hacemos todos. No sé, me estoy extendiendo mucho, soy sumamente retórico, hablo demasiado, y si no me... Esta es una fiesta, maestro. Le sigo. Así es, ese es precisamente el objetivo de este programa, de Honrando los Saberes, que tiene que ver precisamente con esta parte de lo que podemos compartir, de los procesos, de la vida misma, ¿no? A veces queremos poner etiquetas, como está el planteamiento que yo decía, en dónde está el límite entre el arte o la artesanía o el arte popular, ¿no? Muchas veces somos necios en este tema de las etiquetas. A mí me parece que todas estas expresiones de la cerámica, todas estas posibilidades de lo artesanal es solamente una manera genuina, auténtica,
con toda la carga de lo que implica una historia de vida, ¿no? Nosotros mismos estamos representados en cada una de las piezas. En cada una de las piezas va la vida misma del artesano, y como lo acabamos de ver en esta nota muy enriquecedora, pues a veces hablamos de tercera, cuarta, quinta generación en lo inmediato, pero aquí estamos viendo muchísimos más años de los que yo había considerado en la historia de algunos artesanos que conozco. Entonces, yo quisiera, Oscar, no sé si quieres continuar. Es que tomándome la libertad de hablar a varias personas que son amigos de ambos, también me dieron algunos textos. Entonces me gustaría leer uno que le va a caer muy bien, yo creo, a Pablo. Dice: Pablo Paredes Goche, artesano, monero, trotamundos con diversas giras para la promoción y venta de sus piezas. Fotógrafo de colegas, buen fotógrafo, de mirada aguda, amigo de colegas artesanos, alfarero tlaquepaquense, hacedor diverso, con un gesto heroico en su producción de diablitos y diablos, endiablados, fálicos que se muestran sin sonrojo alguno. Algo así, Ángel Santos. Me decía una de tantas personas que acuden a mi taller: Pablo, ¿por qué le pones diablos al nacimiento? ¿O por qué hacen los diablos así? Ay, caray, buena pregunta. Tlaquepaque se caracteriza o se caracterizó un tiempo porque era el centro de distribución de muchas artesanías de Tonalá, por ejemplo, hojalatería de Guanajuato, loza de lumbre de Michoacán, árboles de la vida de Metepec, ahí se concentraban porque era un centro turístico y era o es ideal para la venta de arte popular. Pero el origen de Tlaquepaque como centro creativo artesanal se basa en el tecnicismo, bueno, en el término técnico, que lo aprendí en andar en estas cosas, que se le llama alfarería figurativa, que hago figurativismo, figura antropomorfa, zoomorfa y fitomorfa. Ok, pero en Tlaquepaque se le conocía como monos de nacimiento, y a los que hacíamos, que era la gran mayoría de talleres, éramos los moneros, o somos los moneros. No es despectivo, es un coloquial de la manera, y yo lo arropo siempre. Duré un tiempo en mis redes que le ponía monero de Tlaquepaque. Me ponen el maestro, pero bueno, ok, lo recibo, pero soy monero de Tlaquepaque. Y esta tradición nos viene por el hecho del panduro, así como panduro, que es la caja de resonancia, el más conocido, el más famoso por su obra, y porque en ese manejo de obras supo manejarse muy bien y hacer cosas maravillosas, y es el referente. Pero está desde los Zúñiga, está el Mudo, están los Núñez, están los Estuvier, están los Goche, porque les di razón de mi árbol genealógico por el lado de mi papá, de los Paredes, pero por el lado de Goche también es otra carrera, porque me he dedicado a investigar de dónde vengo y por qué hago esto. Entonces, ahí hay muchos moneros, y nos enseñaron. Los franciscanos fuimos evangelizados, como muchas de estos pueblos, por franciscanos, y ellos nos trajeron la doctrina, y la manera mejor de adoctrinarnos era por medio del ejemplo, de las pastorelas y de hacer figuras en donde estuviera la imagen y la catequesis de cómo es el nacimiento del verbo divino de nuestra religión cristiana. Entonces, esto
es un sincretismo de cómo lo vemos nosotros por el manejo del diablo, del tonal y el nahual, que aquí es la cuna en Tonalá de esta figura mítica, pero el tonal y el nahual se maneja de acuerdo a los que hacen arte popular en toda la República, con diferentes simbolismos, con diferentes figuras, pero con la misma connotación antropológica de ese significado, Ricardo. Y así es como lo hago yo. Aquí tienen un manejo sincrético de lo que es la religión que profesamos, y los diablos es incursionar la figura mítica, porque si hay bien, hay mal. Si hay arriba, hay abajo. Si hay todo esa ambivalencia de lo que está hecho el ser humano, y en donde se basa el tonal y el nahual de lo que es la vida prehispánica o la creencia prehispánica de nuestra religión. De lo que está hablando dice, ángeles malos y buenos, ángeles coloridos, erigidos en el centro del universo, ángeles juguetones, enigmáticos, amorosos, resueltos, ángeles de la vida real, ángeles tolerantes, ángeles en medio del monte, en la orilla del mar, en el recuerdo construido en algún lugar del cielo. Eso es poético. Sí, Lupita, todos estos en las distintas culturas, el tema de la representación de las escenas vinculadas a lo religioso es una constante, y tú has estado en muchas comunidades de manera cotidiana. Háblanos un poco de esta que hablaba el maestro del sincretismo, cómo las distintas culturas han llevado este proceso y de qué manera hoy día se convierte en esta posibilidad de seguirse resignificando. Bueno, generalmente la cuestión del sincretismo lo podemos observar asociado a los aspectos religiosos al 100%. Hace ya va a ser un año, precisamente estuvimos trabajando desde el área donde me encuentro, que es la Jefatura de Patrimonio Intangible, con una de las manifestaciones poco conocidas aquí en el estado, que es en el municipio de Gómez Farías precisamente, que es la manifestación de Tololos y Coloradas, hablando de lo colorado por el diablo, en donde precisamente el sincretismo se da en esta apropiación que tienen las comunidades de los símbolos religiosos. Por ejemplo, ellos veneran a una imagen de San Sebastián Peregrino y curiosamente han querido hacer réplicas de la imagen. No les queda, creo que si se lo trajeran a usted le quedaría mucho mejor la imagen, porque es una pequeña imagen más o menos de este tamaño, no es muy grande, y la característica que tiene es que todos los sebastianes generalmente tienen la mano derecha hacia atrás, la tiene al revés. O sea, es curioso porque es la imagen peregrina que está en el pueblo, y con esta imagen y con esta devoción lo que ellos hacen precisamente es la organización interna de la comunidad indígena, que en su momento se diluyó en estas formas de organización nueva que llegó con la colonización. Entonces prácticamente toda la organización de cargos, cuando estuvimos haciendo la investigación para hacer el expediente, nos dimos cuenta que se cubre precisamente con la fiesta religiosa, pero sigue siendo una organización interna de cargos que, con los sincréticos de la religión católica, asumen la imagen como su protección, por llamarlo de alguna manera, pero también es la veneración que hacen como comunidad. Y sin embargo tú acudes con ellos y para ellos sigue siendo el santito, el güerito, porque es una imagen blanca, tiene la piel muy blanca, por eso le llaman el güerito coloquialmente, y ellos hacen precisamente esa cuestión sincrética de sustituir la relación que tenían con sus deidades en su momento y en su espacio, ¿no? La iglesia sabe que tienen esa imagen y hacen la cuestión le llaman la religiosidad popular, los dejan que se organicen y los acompañan. Y es curioso porque el señor cura anda con ellos, pero el señor cura no es la figura central, son ellos los que hacen la organización interna de la comunidad. Y en torno a ello aparecen también
estas cuestiones artesanales, la elaboración de los faroles precisamente, la elaboración de la misma indumentaria, que primero era a mano, ahorita ya la hacen a máquina, pero también tienen la elaboración de la gastronomía, como es el rozo, el pan, y todo eso está conjuntándose con estas actividades religiosas sincréticas que tienen que ver precisamente con una cuestión religiosa. Aquí, como dice don Pablo y como lo menciona su biografía, son manifestaciones que se transmiten de generación en generación. Sí. Y ahí es donde radica principalmente esta cuestión del patrimonio. Cómo estamos aprendiendo los saberes, cómo los estamos heredando y Sí. cómo los estamos recreando y reproduciendo, y en este nuevo contexto los estamos recreando, sobre todo dándole ahora la preservación y la protección. Por ejemplo, ahorita estoy observando, perdón, don Pablo, que la mayoría de sus piezas ya tienen su firma. Lo que nos mostró no tiene la firma, pero sin embargo tiene una marca en la forma y en la construcción de cómo tiene la técnica, y que es innegable que es de él. Entonces, Claro. esos saberes precisamente son los saberes que el patrimonio cultural inmaterial se enfocan principalmente en la forma de transmitir de generación en generación de manera práctica en el espacio comunitario, en primer lugar en la familia. O sea, cómo aprendes precisamente a hacer estas técnicas, y precisamente en ese reconocimiento de la gran destreza que tiene don Pablo, hicimos un pequeño video precisamente con motivo del artesano hace 2 años. Sí, bien chido. Muy bonito, por cierto, también tuvo muchos likes. Muchos likes. De la Secretaría de Cultura, donde precisamente mostrábamos no solamente la técnica, sino lo que implica, el tiempo que le implica al artesano el llegar a hacer una pieza, porque muchas veces, generalmente sucede que cuando vemos una pieza lo primero que decimos, ¿cuánto es lo menos que me lo da? ¿O por qué está tan cara? Pero no tenemos como el contexto de todo lo que lleva atrás de esa elaboración, y no solamente sentarte a hacer la pieza, sino desde la obtención de la materia prima, desde inclusive el tiempo que tiene que él hacer que la masa madre, ¿estoy bien? Sí, La masa tierra. madre se forme y se llegue a un estado en que sus manos, por esa práctica, dicen, ya está listo. Entonces, cuando le preguntamos ese proceso en tiempo, o sea, es maravilloso. Vean ese cortito, búsquenlo, está en la página de la Secretaría de Cultura, tienen también la página del maestro Boche. El video en mi página de Facebook se llama Pablo Boche, y ahí pueden encontrar el video que está haciendo alusión. Perdón que te haya quitado la palabra, pero quiero mencionar Lupita como con la sensibilidad que tiene y con lo que ha estado trabajando de amor por el patrimonio inmaterial. Yo creo que ese día que fuiste como inductora para hacer ese video, captaste muy bien el espíritu que guarda cada uno de los talleres, y captaste muy bien el espíritu de lo que me motiva a hacer, porque me hiciste que recordara hasta palabras que decía mi abuelo, que a la tierra hay que respetarla y pedir permiso a la hora que va uno a traer el material para trabajarlo. Y una vez que lo prepara, hay que santificarlo, hay que bautizarlo con agua, y hay que preparar de acuerdo a la sensibilidad, me decía mi abuelo, a la hora que tiene esa correa. Cuando hablaba de esa correa era la plasticidad, de acuerdo, pensando en lo que vas a hacer. Es que generalmente nosotros vemos el producto terminado y admiramos la pieza como tal, pero muy pocas veces nos metemos y nos adentramos en el sentir de quien está haciendo la pieza. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que siente? Yo le decía, bueno, ¿en qué momento sus manos saben que el barro ya está listo? O sea, ¿en qué momento sabe que es el momento justo para que la pieza no se queme de más en el horno? ¿En qué momento sabe que a la hora de que está metiendo la leña al horno, tiene que ser la cantidad exacta para que no tenga una temperatura mayor o menor, si no utiliza algún termómetro o cosas más industrializadas, sino que es con la pura práctica? Sí. Entonces, generalmente lo que no tenemos a la vista con los artesanos
o con las personas que tienen las manifestaciones y que las crean y las reproducen, es eso, es esa sensibilidad de acercarnos a preguntar los sentires, los porqués, porque generalmente nos quedamos en el para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Pero cuando nos metemos a los sentires y a los significados, es cuando descubrimos precisamente lo que nos mencionaba ahorita don Pablo, de por qué le tenemos que pedir permiso a la Madre Tierra de moldearla y de convertirla en algo más que no es el polvo esencial, sino que ya está creando y está modelando y está haciendo un escultor. Una obra de arte. Exactamente. Es parte de las maravillas que tiene la alfarería. Todos los que hemos trabajado barro, de una o de otra manera tenemos ese tipo de experiencia del contacto con el material que nos inspira a hacer lo que tenemos. Muchos dicen tu cosmovisión, no, yo digo el mundo que percibimos y cómo lo asimilamos, y eso es lo padre de la alfarería, o sea, el trabajar con tierra, agua, aire y fuego, o sea, Los 4 elementos. Exacto. Oscar. Cuando empecé hace casi 30 años con la investigación de Panduro, empecé a preguntar y me decían los artesanos viejos y las mujeres que a la hora de la molienda estaba prohibido entrar las mujeres a la molienda. Ambos me lo confirmaron. ¿Por qué? Porque anteriormente dentro de este manejo mítico de tabús era principalmente la labor destinada al hombre para sustraer en las vetas de barro directamente la molienda y todo lo demás, donde había roles muy específicos. Entonces, pero a fin de cuentas en los talleres yo vuelvo a manejar las dos vertientes, las dos visiones del marido y la mujer. El hombre sí tiene que ir por el barro, la cargadura, acarrearlo, molerlo, hacerlo, pero la parte sensible de creatividad está en la compañera que tenemos a un lado trabajando. Es el mejor aliciente y el mejor juez para tratar de orientarnos y decirnos de manera honesta, si lo haces así quedaría mejor, o si le combinas este color con otro a lo mejor resalta más, si los hicieras de este tamaño sería más, o sea, es una combinación y es valiosísimo la aportación de la dualidad de hombre y mujer, y yo estoy a favor de lo que está haciendo como rescate con artesanas de aquí de Tonalá y de Tlaquepaque, a un grupo que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? De barro, ¿no? Mujeres de Barro, sí, pero tienen un lema, un logo, pero bueno, Mujeres de Barro, en donde está reposicionando o posicionando el papel tan importante de las mujeres en la cuestión artesanal. Todos los textiles en México o en el sureste son manos de mujer, son códices que Diego de Landa y los demás conquistadores no alcanzaron a destruir, puesto que estaban en la cabeza, en la cultura, en la tradición de la mayoría de mujeres, y que hoy lo plasman esos códices tan estupendos que hay de textiles en todo México, pero muy significativamente en lo que es el sureste, Chiapas, Oaxaca, todos esos estados. Sí, la mujer es importantísima. Indudablemente tenemos una tarea que ya en muchos ámbitos, desde lo institucional, pero también desde las iniciativas independientes, están dando a la mujer el lugar que sí ha tenido y que merece tener, ¿no? Simplemente en los temas del barro bruñido, que bruñe y que le da ese brillo que hace perenne la sensibilidad del pulido y el abrillantado. Sí. Es por las mujeres. Sin embargo, a la hora de firmar la pieza, la firma el hombre. O sea, ahí es cuando necesitamos recapacitar sobre este reconocimiento, donde sí estamos diciendo que este proceso es en sí un acto de amor complementario, pues tendrían que ir ambas firmas, ¿no? Porque las piezas
han logrado mantener su brillo y se ha podido conservar la parte de toda la decoración gracias al bruñido, ¿no? El bruñido es el que ha permitido que al paso de los siglos se mantengan las piezas como si hubieran sido hechas el día de ayer, ¿no? Entonces, sí, desde las iniciativas de las políticas públicas, desde la parte de la legislación, pero también partiendo de los derechos culturales y los derechos humanos, pues tenemos todavía mucha tarea pendiente en torno al reconocimiento de la figura de la mujer en los procesos artesanales, ¿no? Veíamos en este árbol genealógico, son puros hombres, ¿no? Yo estoy apostando a que Pablo, en las nuevas generaciones, con sus hijas, habrá esta posibilidad de la transmisión y la permanencia. En la rama de mi árbol genealógico por Goche, soy Goche, apellido de mi mamá, sí. Y lo tengo, y por curiosidad, lo tengo en el área de mujeres, o sea, sí, hombres en los paredes, Jesús Paredes, mi padre. Bueno, ya murió, pero seguirá siendo por el resto de mis días. Y en el lado de Goche, que es del lado del apellido materno, tengo mujeres. Claro, y de hecho, tú eres más conocido como Pablo Goche. Sí, como Pablo, es que es un poco más cacofónico, de modo de que se le quede a la gente, no se olvide, porque si lo pongo completo, van a decir, bueno. Esto es algo que se lo dedicaron a él. Muy bien. Dice, la luz bella del barro, ser de luz que a Lucifer acoges llenando de barro sus voces, añoranzas del candor del pueblo al que llaman barro del fuego. Tú que en esa prudencia avesada modelas seres buscando albergar ese caulín del ancestro, ahora te vemos en ese solar de dulces sueños, sabiduría perfecta y divina que solo creando fuego y hombre de barro nos daría esa coquería. Maestro Pablo, y en el tema, en la parte de la elección de los temas, hay temas, por supuesto, que han sido una constante, como la parte del nacimiento y esta posibilidad de dotarle a esta escena una manera muy personal de interpretación en la iconografía y en el discurso de las piezas. ¿Qué otros temas son los que trabaja Pablo Goche? Qué bueno que me das la oportunidad de hablar. La mayoría de artesanos estamos muy ligados a la figura tradicional, la que aprendimos durante años, se nos transmitió ese conocimiento. Antes de que iniciara la plática, platicaba con Moni y con otras personas acerca de la oportunidad de cómo podemos preservar, difundir y preservar la artesanía que suele ser en términos generales tradicional. Tenemos en la modernidad todos los medios, el internet, las economías globales, el manejo de diseño al alcance, los estudios de mercado, las formas de venta inmediata. Y en lo que se refiere a su servidor, hago figuras tradicionales porque tengo una cartera de clientes que me siguen por este tipo de piezas que están aquí. Pero tengo una expectativa de que estoy haciendo piezas en terracota en diferente formato, con diferentes diseños, para interioristas, para diseñadores y para vender. Hay un despacho de arquitectos en donde Pedro, el titular, fue y me dijo: yo quiero que me hagas en diferentes tonos de terracota este tipo de figuras, y me llevó diseños en boceto. Lo que quiero es que tus figuras estén en cada uno de los nichos de la luz, de los colores que estoy haciendo yo en mi trabajo arquitectónico. Yo creo que
tradición e innovación van de la mano, no están peleados. Y si tenemos que hacer uso de ellos y buscar seguir haciendo redituable esto, tenemos que ir caminando, no dar el salto, ir caminando, ir aprendiendo todas las oportunidades que hay en esta modernidad en la que estamos viviendo. Yo hago figura prehispánica o hago otro tipo de figuras en barro, a veces incursiono con algún otro material en conjunto con él, pero casi por lo regular es en barro y hago otros diseños, otras medidas, otros tipos determinados en los que voy incursionando y está dándome resultado por el hecho de que un artesano, si no tiene satisfactores en su bolsa económicos, cierra su taller. Así es como se han perdido muchas de las técnicas tradicionales por el hecho de esa responsabilidad que tenemos nosotros también como productores y de a veces políticas públicas que no están acordes o consensuadas en mesas transversales en donde puedan verse las necesidades concretas del enfermo, a ver qué tienes, qué te duele, dónde estás, y de una y otra manera, en corresponsabilidad de ambas partes, buscar el crecimiento para buscar preservar esto, Ricardo. Sí, definitivamente pienso que todos los que estamos aquí reunidos tenemos esa visión y esa certeza de la importancia y la trascendencia de que las técnicas tradicionales se preserven, porque son la memoria misma de nosotros como comunidad, como civilización, y pienso que la historia a lo largo del desarrollo de cada una de las civilizaciones nos ha dado una lección constante de la importancia y la trascendencia de mantener y conservar y transmitir esa memoria. En mi moldura de machos, de diseños originales, como alrededor de unas 150 de diferentes tamaños, desde pequeñitos hasta tamaños así, y muchos ya he hecho yo. De estos 150 yo creo que tengo a lo mejor la mitad que son de mi manufactura, pero aprendí por medio de trabajar los mismos moldes, de ver cómo mi ancestro, mi antepasado, tuvo la precaución de guardar en un pedazo de barro, por ejemplo, la fisonomía de Ramón Corona. Y yo puse en un post, en una publicación, perdón por el anglicismo, en una publicación en mi Facebook, de que él tuvo la precaución de anidar en este pedazo de barro la imagen, la cara de Ramón Corona, para que de una u otra forma, a la hora de meterle barro y sacarlo, hacerlo vivir otra vez. Y de esa forma es empírico, de manera, no tengo academia de nada, como la mayoría de artesanos, Panduro, el Mudo, Zúñiga, todos lo aprendieron de esa forma, por medio de ser observadores y de tener paciencia para ir aprendiendo a hacer fisonomía, a hacer retrato. Y de esa forma es como lo hago. Y que además cada rostro que sea de molde se enriquece, vuelve a ser diferente. Sí, sí. Por ejemplo, a Ramón Corona puedo ponerlo vestido de militar, o puedo ponerlo como un señor que está matando un puerco. O sea, el imaginario popular es inagotable. O lo puedo poner de San José, que está arrullando al niño que acaba de nacer. O lo puedo poner como un gimador que está cortando una cabeza de agave, quitándole las hojas al agave. Entonces, de esa manera es lo hermoso que hay en el figurativismo. El figurativismo es tratar de plasmar, de acuerdo a tus habilidades y los materiales que tienes, pues lo que ves en la cotidianidad. Y por lo regular la figura humana es el eje central del figurativismo en cualquiera de las manifestaciones artísticas, en arte único, en el arte popular y en la artesanía misma. No hay artesanía
fea ni bonita, hay artesanía diferente, porque cada una es la representación de cómo percibe el mundo el ejecutor, el autor que está haciéndola. Y eso es hermosísimo, ese es el acervo de la narrativa de todos y cada uno de los pueblos que tienen en la artesanía. Lupita. Me voy a permitir, con el permiso de ustedes, hacer un comentario que creo que cierra la parte de quienes estamos de este lado. Justamente lo que está mencionando don Pablo es lo que la UNESCO reconoce a los patrimonios vivos o tesoros humanos vivos. Es decir, precisamente ese saber y ese conocimiento ancestral y esa práctica y esa destreza para, con las técnicas que ellos elaboran, poder crear este tipo de obras, pero sobre todo el poder compartir con quienes no conocemos la técnica cómo lo hacen. Entonces la UNESCO define a estas personas como tesoros humanos vivos. Creo, y sin temor a equivocarme, que estamos sentados frente a uno de ellos. Y en este sentido, creo que don Pablo, con sus figuras, ha hecho precisamente la preservación y ha captado en diferentes momentos y en diferentes etapas esas técnicas en la mejora de su propio proceso. O sea, al final de cuentas, él mismo lo está diciendo. Hace 10 años no era lo mismo, ahorita ya tengo una destreza. Y justamente eso es lo que la UNESCO reconoce en aquellas personas, precisamente para poderlas catalogar como portadores de la tradición, pero sobre todo como transmisores y preservadores de una manifestación. Entonces creo yo que don Pablo tiene un legado que viene de generación en generación. Estamos frente a un portador que precisamente la UNESCO también lo define. El patrimonio cultural inmaterial es aquel que se transmite de generación en generación y crea un significado para la manifestación que se recrea y se reproduce, pero sobre todo lo que él nos está mostrando es eso, cómo le gusta hacer lo que hace. O sea, no lo hace solamente por una cuestión económica, sino que tiene una pasión por el hecho de hacer sus figuras. Y eso se los digo porque hemos estado varias veces en su taller, y el estar en su taller es estar en un espacio que no es un espacio de trabajo, es una extensión de la casa, ¿dónde anda? De la casa, ¿Quién? Mi esposa, Queta. Allá está, Queta. Por allá está. Donde Queta hace a quienes tenemos la fortuna de ir, precisamente, sentirnos parte de esa casa. Y me gustaría también comentarles que don Pablo, dentro de sus acciones que hace de promoción de lo que ha hecho en la artesanía, es este trabajo de traer personas a su taller a convivir y a conocer. Eso precisamente es la importancia de los patrimonios vivos y de los tesoros humanos vivos, que no solamente se queda en la familia, sino que hay un aporte a la comunidad para abrir ese espacio, que es su espacio de trabajo, pero su espacio donde recrea la manifestación. Entonces creo que sí, si me lo permiten, podríamos nombrar a don Pablo un patrimonio humano vivo y un tesoro humano vivo en el ámbito del patrimonio cultural. Aunque sí es tangible. Claro que sí, es tangible. Intangible, no, intangible no. Intangible ya que diga goodbye. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros participantes como ponentes, al maestro Pablo por su generosidad pues en todas las maneras que se manifiesta, desde procesos creativos, desde su legado mismo y desde esta economía como persona, que me parece que es precisamente lo que está hablando y con lo que está cerrando Lupita.